conocer para que la decisión al momento de acudir a las urnas sea suya, sea propia, no influenciada. Pero para eso hay que analizarla, estudiarla cada una de ellas detalladamente. Así que le damos la cordial bienvenida a don Pablo Ceballos. Estamos junto al licenciado Roberto Reyes aquí en los estudios de Radiovisión para compartir este diálogo. Don Pablo, ¿nos escucha y nos ve bien? Muy buenos días. Los escucho. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Nosotros también tenemos un buen retorno acá en los estudios. Don Pablo, usted como también parte de esta buena causa que se tiene en cuanto a educar, a exponer al pueblo ecuatoriano, porque es a nivel nacional, el tema de la consulta popular. ¿Qué es lo que el ciudadano, para que esté con pleno conocimiento y tenga una resolución propia al momento de acudir en el tema de las preguntas que van a hacer tanto para la consulta popular como para el referendo? Muchísimas gracias, Rodi y Roberto. Un gusto saludarlos y un gusto saludar a la audiencia. La consulta popular tiene dos grandes ejes, que son las dos mayores preocupaciones del ciudadano ecuatoriano. Un eje es, por supuesto, el de la seguridad. Tenemos un grupo de preguntas dirigidas a fortalecer los mecanismos de combate al narcoterrorismo. Y tenemos el eje de producción y empleo, donde tenemos preguntas relacionadas a mecanismos para fomentar el empleo productivo y para proteger las inversiones que se realizan en el Ecuador. Y justamente la relevancia de la consulta popular es que está abordada desde las preocupaciones ciudadanas, porque es innegable que afrontamos un conflicto armado interno y que tenemos una crisis de seguridad que el gobierno nacional está enfrentando decididamente. Y el frente de seguridad lo está liderando el presidente de la República, Daniel Noboa. Y por otro lado, tenemos también un clamor nacional que es el empleo. Requerimos empleo productivo que permita traer bienestar a las familias ecuatorianas. Y justamente de eso se trata el nuevo Ecuador. Se trata de construir el país desde las preocupaciones y desde las prioridades del ciudadano. No las prioridades políticas, no las prioridades del gobierno, desde las prioridades ciudadanas. Y ahí tenemos un grupo de preguntas relacionadas con seguridad, y creería yo que la más importante, la que tiene temblando al narcoterrorismo, es la pregunta 2, sobre la extradición por delitos relacionados a delincuencia organizada y bajo los tratados internacionales. Usted recordará lo que decían los narcos colombianos en la década de los 80, que preferían una tumba en Colombia a una celda en Estados Unidos. Entonces, es eso justamente lo que tiene temblando al narcoterrorismo, de que vamos a colaborar con el mundo, vamos a colaborar con nuestros socios en la comunidad internacional para combatir a los grupos transnacionales. Entonces, el combate al narcoterrorismo no va a ser únicamente un esfuerzo ecuatoriano, vamos a cooperar. Y a esa cooperación y a ese darnos la mano con nuestros amigos de la comunidad internacional es que le temen los grupos de delincuencia organizada, porque no va a ser solamente un país unido como es hoy, un país decidido a combatirlos, sino que vamos a contar con herramientas para apoyarnos en la comunidad internacional, como es esta herramienta de la extradición, porque no podemos seguir negando la realidad. No son grupos locales, no son pequeñas células de delincuenciales nacionales, son grupos transnacionales, son grupos que se dedican al negocio del tráfico internacional de sustancias estupefacientes. Es por eso que creemos que la consulta está bien enfocada en dar soluciones prácticas y reales a los problemas que nos afectan como país. Perfecto. Y para aquello, ustedes
¿qué es lo que sugieren al ciudadano, al ecuatoriano? Porque es lo que decía, ¿no? Muchas veces hay personas que no les interesa mucho la lectura, el análisis de estas preguntas, sino que más bien se dejan llevar por el vecino, por el dirigente, por el jefe, cuando más bien debería de analizárselo personalmente y que esa decisión sea convincente desde el punto de vista personal. El pueblo ecuatoriano ha demostrado ser un pueblo maduro y además un pueblo agradecido, agradecido con quienes lo sirven. Y es por eso que justamente creemos que el ciudadano que lea las preguntas y el ciudadano que se informe no necesita ser influenciado, no necesita que le soplen la respuesta. El ciudadano se va a convencer por sí mismo de que lo que necesitamos en este momento es más fortaleza para combatir a los grupos narcoterrorismo y más empleo para generar bienestar en las familias ecuatorianas y para que los ciudadanos de las distintas provincias del país puedan atender a sus hijos, atender a sus familias y llevarles el sustento que requieren. Por eso nosotros no venimos a decirle al ciudadano cómo votar. El ciudadano sabe cómo votar. El ciudadano sabe quién lo sirve y el ciudadano sabe cuáles son sus preocupaciones. Es por eso que creemos que el eje de seguridad en estas preguntas, por ejemplo, otra pregunta fundamental es aquella de la justicia, de crear justicia especializada para los temas constitucionales. Fíjese lo que está pasando con los casos Metástasis, Purga, Plaga, son todos casos donde están vinculados organismos y miembros de la función judicial. Y en la consulta popular estamos preguntando, el gobierno está preguntando, si está de acuerdo con crear jueces especializados para los temas constitucionales y así acabar con esta mala práctica que tanto nos ha afectado y que está afectando no únicamente a la ciudadanía, porque vemos que se han liberado con prácticas ilícitas a peligrosos delincuentes, sino que además desde la perspectiva productiva, y en este caso desde la perspectiva de la inversión público-privada, se está afectando al entorno de inversión, porque los bancos multilaterales, los inversionistas están preguntando, ¿qué va a hacer el gobierno para solucionar la situación de la justicia? Porque la justicia afecta directamente a la inversión. Una justicia deficiente implica inseguridad jurídica, que es la principal preocupación de un inversionista. Para tomar una decisión, justamente no es una decisión sencilla, es una decisión basada en múltiples factores. Y uno de esos factores es preguntarse si existe seguridad jurídica. Y hoy, gracias a estos malos elementos de la función judicial, eso se encuentra afectada, la seguridad jurídica se encuentra afectada. Pero el gobierno nacional está asumiendo la responsabilidad de plantear las propuestas que el Ecuador necesita para enfrentar esta dificultad. Y por eso se propone la creación de los jueces especializados. Porque hoy, ¿qué tenemos? Tenemos a jueces que pueden saber mucho de niñez y adolescencia y lo pongo a decidir si un peligroso delincuente debe ser liberado o no, cuando esa no es su área de especialidad. Por eso creemos que el enfoque de la pregunta es el correcto. Estamos abordando al corazón del problema. Y de la misma forma encontramos, por ejemplo, preguntas sobre el endurecimiento de penas y además no solamente sobre el endurecimiento de penas contra delitos transnacionales o delitos de delincuencia organizada, sino que los sentenciados cumplan la pena en la cárcel y no accedan a beneficios de 2x1, de prelibertades, ni ninguna de estas otras figuras que no están pensadas para beneficiar a los peligrosos líderes de las bandas transnacionales. Entonces, todas estas distorsiones se están corrigiendo con la consulta. La consulta es un pacto de largo plazo entre el pueblo y el gobierno nacional, porque vamos a buscar soluciones de largo plazo a problemas que se han vuelto estructurales y que no podemos seguir dejando pasar.
Bien, son las 8 de la mañana con 11 minutos. Muy importante lo que usted destaca, don Pablo, porque de esta manera, pues justamente cuando ya estamos a prácticamente 2 semanas de esta consulta popular y que marcará el futuro del destino de nuestro país, tanto en la parte de seguridad como también en lo económico, que es lo que ahora está enfocado el gobierno en sacar adelante a nuestro país, porque si esto sigue de la manera como se está comportando, pues, y que no haya la herramienta o las herramientas jurídicas para enfrentarlo, vamos a terminar muy mal. Y sobre todo también recordar que se involucra a las Fuerzas Armadas o se le da con una aprobación en el caso de ganar el sí, para que las Fuerzas Armadas se sumen también a esos controles, a esa seguridad que nos pueda brindar, y siempre se ha caracterizado nuestro país por el respeto que se le tiene justamente a los uniformados de las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas del país. Justamente parte del esfuerzo que se hace es que el gobierno nacional tiene que liderar las políticas de seguridad, pero no se puede liderar únicamente con respaldos o con palabras. Se tiene que liderar con recursos, con acciones y con las herramientas necesarias. Parte de esas herramientas son justamente contar con las habilitaciones legales para poder actuar. Y de eso se trata justamente la consulta. En la consulta se está preguntando, la pregunta 1 justamente, si queremos que las Fuerzas Armadas puedan continuar apoyando a la Policía Nacional. Y eso es justamente el respaldo que requieren nuestras gloriosas Fuerzas Armadas. Y en respecto del entorno de inversiones, todas estas medidas, como el trabajo por horas, como el arbitraje internacional, nos van a permitir crear el entorno de inversiones necesario para desarrollar los proyectos tanto públicos como con inversión privada, o en el caso de la Secretaría, proyectos de infraestructura pública con inversión privada. Y ese es parte del esfuerzo que estamos realizando. El nuevo Ecuador se trata justamente de trabajar en equipo, no solamente el gobierno, sino trabajar en equipo con los gobiernos locales y con la ciudadanía. La agenda de proyectos de inversiones público-privadas apunta justamente a buscar en el sector privado los recursos que necesitamos para infraestructura pública. Y es en ese marco donde estamos impulsando una cartera de proyectos que nos van a permitir mantener la infraestructura existente y construir la infraestructura nueva que requiere el país, tanto en materia de vialidad, por ejemplo, de la cual son la mayor parte de los proyectos iniciales, y además encontramos proyectos de otra naturaleza como transporte. Tenemos proyectos portuarios y aeroportuarios. Justamente esa era la pregunta, don Pablo, porque tenemos acá en Manabí dos aristas muy importantes que forman parte del desarrollo provincial y regional, porque hablamos de un puerto, hablamos de un aeropuerto que, si bien es cierto, están asentados en territorio de Manta. El aeropuerto también pues tiene parte del territorio de Jaramijó, pero somos muy unidos en ese aspecto. Ahora, hablando del puerto, hay reclamos, inconvenientes desde hace ya algunos años después de la delegación, mientras que el aeropuerto estamos a la puerta de que se determine si va a haber esa alianza con el sector privado que ha quedado a medio camino. Desde el gobierno, ¿cómo ven estos dos pilares de desarrollo? ¿Qué hacer con ello en cuanto al puerto y al aeropuerto de Manta? Respecto del puerto de Manta, existe un contrato firmado con un grupo inversionista y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en coordinación con la Autoridad Portuaria de Manta, están en conversaciones y están en análisis de la situación del contrato y de cómo mejorarlo, porque creemos que las inversiones en el sector portuario y aeroportuario
son fundamentales para generar el dinamismo económico que requiere, y comparto con usted, la región, porque el puerto y el aeropuerto son dinamizadores de la economía regional. No es solamente un tema de manta. Respecto del aeropuerto, el aeropuerto Eloy Alfaro es el único aeropuerto internacional del Ecuador que no cuenta con inversión privada. Como usted conoce, en el terremoto de 2016 la terminal fue severamente afectada y posteriormente reconstruida. Ya hoy el gobierno nacional está a las puertas de generar la recepción definitiva de la terminal. Pero si no tenemos inversión privada, esa inversión pública se va a deteriorar y no vamos a lograr los estándares de servicio que demanda la ciudadanía y que exige además un aeropuerto internacional. Es por eso que hemos ya iniciado el proceso de delegación al sector privado de este aeropuerto. El proceso de delegación tiene distintas etapas. Hay una etapa donde en primer lugar se inscribe el proyecto en el registro público de asociaciones público-privadas. Posteriormente pasa a una etapa de estructuración, donde tenemos que armar un proyecto sólido que sea atractivo para los inversionistas y principalmente que sea bancable. No nos sirve de nada firmar contratos si no vamos a contar con los recursos necesarios. Y en la siguiente etapa vamos a entrar al concurso público, donde se adjudicará y firmará el contrato de asociación público-privada para la operación, administración, mantenimiento, y se contemplarán las ampliaciones necesarias para dicho aeropuerto. Es así que el aeropuerto Eloy Alfaro de Manta se debe convertir en un referente para el desarrollo de proyectos aeroportuarios, porque va a ser el primer proyecto aeroportuario que se va a desarrollar bajo la nueva ley que impulsó el gobierno del presidente Daniel Noboa. Abogado Pablo Ceballos, buenos días. Roberto Reyes le saluda de los estudios de Radiovisión. Señalaba sobre el contrato que hay en la delegación del puerto de Manta con una empresa chilena, y nos señalaba y decía que hay el contrato, hay que mejorarlo. En este aspecto, ¿en qué se está trabajando para mejorar este contrato, o han existido observaciones dentro de ese contrato de delegación con esta empresa extranjera? El contrato con el puerto de Manta es un contrato que ya tiene al menos 5 años. Se está justamente evaluando los resultados que ha tenido y hay que trabajar en las nuevas estrategias para el desarrollo del puerto. Porque más allá del desarrollo de la infraestructura, como usted conoce, el puerto requiere de una estrategia comercial. El puerto requiere atraer distintas cargas. Hoy el énfasis del puerto está, por supuesto, en los vehículos, pero debemos trabajar en hacer atractivo el proyecto para la carga contenerizada o otro tipo de carga como la carga suelta. Y es justamente en ese análisis que se encuentra el Ministerio de Transporte y la Autoridad Portuaria de Manta. Sobre ese aspecto en particular, la Secretaría de Inversiones Público-Privadas está dispuesta a apoyar los esfuerzos del Ministerio coordinadamente. Sin embargo, el aeropuerto sí está a cargo de esta secretaría. Bajo las competencias asignadas por la nueva ley, la Secretaría de Inversiones Público-Privadas debe estructurar el proyecto y debe impulsar el concurso público. Y es acá donde vamos a organizar ese proceso y lo vamos a hacer además con toda la transparencia y apertura que demanda un proceso de esta naturaleza. Porque, nuevamente, para hacer atractivo un proyecto, no solo se requiere que tenga buena ingeniería y buena estructuración financiera, sino que se requiere claridad en los mecanismos de adjudicación y, por supuesto, transparencia durante la estructuración y transparencia durante el concurso. Y es ese nuestro compromiso con la población manabita. Yo también soy manabita, yo soy de Portoviejo y quiero tener el privilegio de impulsar este proyecto justamente para beneficiar
a mi tierra querida. Qué bueno, y eso lo da un plus más importante, ¿no? Para tratar de buscar el proceso de delegación del aeropuerto. ¿Cuándo ya se inició? ¿En qué más o menos porcentaje va esto y cómo se están dando los parámetros para este proceso, abogado? Como le explicaba, el proceso de asociación público-privada tiene distintas etapas. La nueva ley fue aprobada en diciembre del 2023 y ya nos encontramos avanzados en la etapa 1. Sin embargo, la ventaja de los procesos bajo la nueva ley es que tienen procesos de estructuración rigurosos y serán justamente los estudios de estructuración los que nos dirán los tiempos y los que nos dirán las dificultades que debemos superar, porque parte del compromiso es estructurar proyectos robustos, estructurar proyectos sólidos, y es por eso que yo no quisiera adelantar información, porque me voy a respaldar en los expertos que se contraten para la estructuración de este proyecto. Y usted puede contar con mi compromiso de que se van a contratar a los mejores estructuradores internacionales para este proyecto. Ante esta situación, ¿no podríamos tener un estimativo para cuánto más o menos o qué tiempo se llevaría para tener justamente este ya proceso hecho una realidad? Estimamos que en el transcurso de este año dedicaremos nuestros esfuerzos a el proceso de estructuración y podemos tener los primeros resultados el próximo año. Sin embargo, le insisto, no quiero yo adelantarme, sino hasta tener la opinión de los expertos, quienes nos van a recomendar el mejor modelo de gestión y quienes nos van a recomendar además las estrategias necesarias para atraer a los inversionistas que requiere el Aeropuerto Internacional Eloy Alfaro. Bien, son las 8 de la mañana con 23 minutos. Muy importante el diálogo con usted porque además de ser un funcionario público, pues es un manavita y obviamente hay mucha confianza, mucha fe de que desde acá, en cualquier puesto que se esté, se defiendan justamente los intereses de la ciudad, la provincia y la región, porque Ecuador es uno solo, o sea, no podemos al interior estar peleando por una cosa, discutir por lo otro, sino que más bien fortalecer lo que tenemos. Y el tema de la inversión es muy importante porque recordar que el aeropuerto Eloy Alfaro de Manta, ahora que ya tiene conexiones con el mundo externo, hablamos con la conexión que hay hacia Panamá y desde allí al resto del mundo, esto podría ser el imán para que otras aerolíneas se interesen en venir a este aeropuerto. Tenemos un puerto que, si bien es cierto, hay muchos cuestionamientos, ese es lo que preocupa, los cuestionamientos que hay en cuanto al desarrollo, a cómo se lo lleva adelante, al posible perjuicio que se le esté causando al Estado, porque los recursos que se generan no alcanzan ni siquiera para pagar los sueldos en autoridad portuaria. Todo esto hay la intención de corregir lo que haya que corregir y fortalecer lo que haya que fortalecer. Sobre ese punto no tenemos que inventarnos nada. Hay un contrato, hay una auditoría de la Contraloría General del Estado con unas recomendaciones y hay el compromiso de un gobierno para sacar adelante el mejor proyecto para Manabí. Así que no tenemos que improvisar nada, no tenemos que inventarnos nada. Nosotros vamos a dar cumplimiento a la ley y como gobierno, como le mencioné, el Ministerio de Transporte y la Autoridad Portuaria de Manta tendrán que cumplir con esa gestión. Sin embargo, desde la Secretaría de Inversiones Público-Privadas, nosotros estamos preocupados por el entorno de las inversiones. Es decir, no solamente por nuestros proyectos que tenemos una responsabilidad directa, sino por todos aquellos elementos que nos permitan promover la inversión y por supuesto estamos preocupados de remover todos los obstáculos que dificulten la inversión público-privada para la infraestructura pública y para los servicios públicos que tanto demanda el Ecuador para la atención de sus ciudadanos y además, por supuesto, para generar el empleo productivo que tanto requerimos. Perfecto. Y justamente... Sí, justamente, culminen lo que iba a decir. Le quería mencionar que justamente parte de los ejes de trabajo del nuevo Ecuador es el equilibrio regional. Si una sola de nuestras provincias, si una sola de nuestras ciudades se está quedando atrás,
todos nos quedamos atrás. Si uno solo de nuestros territorios está con problemas, todos tenemos problemas. Si uno de nuestros territorios está mal, todos estamos mal. Y esa es la lógica para nuestro trabajo. Nosotros reconocemos el liderazgo regional, reconocemos la gran valía de los gobiernos autónomos descentralizados, pero nunca podemos dejar de lado que somos todos ecuatorianos y nos debe doler el sufrimiento del vecino. Perfecto. Ahora creo que todos estamos concentrados en lo que es la consulta popular, esperando de que salga de la mejor manera, más allá del resultado, pero tenemos un gobierno con un periodo corto, pues que vence en mayo de 2025. ¿Alcanzaría este tiempo para dejar todo alineado en el tema del aeropuerto con una delegación próspera, positiva para los intereses no solo de Manabí, sino del país entero? Si bien los tiempos de la inversión y los tiempos de maduración y estructuración de los proyectos no coinciden con los tiempos políticos, y eso no es un tema ecuatoriano, eso es un tema mundial. Siempre los ciclos de los proyectos siempre van más allá de los gobiernos, pero justamente ese es nuestro deber. Nosotros no podemos dejar de mirar hacia adelante por mirar los tiempos políticos. Tenemos que dejar avanzados los procesos y trabajaremos hasta el último de los días de nuestro periodo, sea el que sea, el que corresponda legalmente. Pero nuestra mirada está en el largo plazo. A mí no me preocupa únicamente la situación del aeropuerto hoy, que es una preocupación de las autoridades competentes, sino que debemos mirar a el desarrollo de la región y el desarrollo aeroportuario al menos a 30 años. Y es parte del trabajo que hacemos en la etapa de estructuración de proyectos. Tenemos que pensar en la sostenibilidad de los proyectos y pensar en el largo plazo, sin perjuicio de que en los temas urgentes los distintos frentes del gobierno están trabajando de forma urgente, como es el ejemplo claro de la seguridad. Perfecto, muy bien, ha sido muy importante este diálogo, abogado, le agradecemos muchísimo y esperemos seguir antes de que se culmine ya con el proceso de la campaña de la consulta popular y también a medida que vaya avanzando en los diálogos, las propuestas del tema del aeropuerto, así como también de las resoluciones que se adopten en cuanto a estos múltiples reclamos del aeropuerto. Importante dialogarlo y darlos a conocer a través de Radiovisión 650 AM. Muchísimas gracias por el espacio, muy buenos días y un gran saludo a su importante audiencia. Perfecto, muy importante como usted lo acaba de señalar. 8 de la mañana con 29.